Perfecto. Bueno, primero que nada, muy amable por la invitación. Siempre un gusto estar aquí compartiendo con mi gente latinoamericana. Y hoy día voy a tratar de complementar un poco mi experiencia en base lo que está la evidencia en TAVI con bicúspide y un poquito unos tips and tricks. Estos son mis disclosures, como mencionaron. Lo único que me hubiese encantado estar ahí en vivo, pero lamentablemente será para otra ocasión. Un poco esto es más que nada el background, que todo el mundo sabe que la estenosis aórtica es la cardiopatía congénita más común, presente en casi un 2% de la población. Varía mucho dependiendo del área geográfica en los países más norteños o de pacientes caucásicos más prevalente y tiene una predominancia 3-1 en hombres. Y lo que hemos visto a raíz de los registros que se han ido publicando a través de las series quirúrgicas en los años es que obviamente a mayor juventud más prevalente las válvulas bicúspides. Sin embargo, a medida que envejecemos o pasamos cierta edad, a los 70, sigue siendo un importante grupo de nuestros pacientes, cercano al 20%, pero aún más prevalente, casi la mitad, en pacientes menores de 80 años. Lo importante de la válvula bicúspide es importante entender la clasificación, porque dependiendo de la clasificación y la magnitud del calcio y la distribución del calcio, como voy a hablar más adelante, va un poco a definir cuál va a ser nuestro modus operandum, cómo vamos a tratar a este paciente, ya sea por cirugía, transcatéter, y cómo vamos a tratarlo con transcatéter en términos de la estrategia de ataque de esta válvula. ¿Ok? Todos sabemos que el fenotipo más común es el Sievers tipo 1, la clasificación de Sievers, donde hay un RAFE y entre las dos comisuras, y la que le siguen en prevalencia es la tipo 0. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que sabemos de TAVI? Un poco, esto ya varios años. Aquí todos sabemos que las TAVI fueron probadas en pacientes inoperables de alto riesgo, intermedio y bajo riesgo, y los resultados fueron muy, muy buenos, similares a cirugía, en algunos aspectos mejor. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los pacientes bicúspides no fueron incluidos en ninguno de estos estudios randomizados. ¿Ok? Y eso es un hecho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos pacientes no fueron incluidos? Porque es una patología y una morfología y un fenotipo distinto a los pacientes de válvula tricúspide, ya sea por la distribución del calcio, no, yo no diría tanto la cantidad de calcio, sino la distribución. Es un calcio mucho más pegado a los bordes de los velos y mucho más bulky, mucho más de mayor tamaño. ¿Ok? También las coronarias no vienen como estamos acostumbrados de la izquierda del velo izquierdo, la derecha al velo derecho, sino las coronarias muchas veces vienen en forma horizontalizada en los bordes de esto y es más difícil tener una idea de qué va a pasar al momento de implantar las válvulas. ¿Ok? Muchos de estos pacientes también tienen aortopatía, que obviamente necesitan tratamiento quirúrgico, o tenían morfología eliptoide y no anular, no redonda. O también los velos son más restrictivos, ¿ok? La distancia comisural también hace a veces un poquito más complicado definir el tratamiento, si va a ser supraanular, anular. También, en mi impresión, estos pacientes tienen un poco más de prevalencia de la angulación de entre el ventrículo y la aorta, es más pronunciada, lo que hace también más difícil los deployments, y también la simetría de los velos, como dije. ¿Okay? Y en base a esto tenemos que las guías europeas y tanto las americanas ni siquiera mencionan el rol de TAVI en pacientes bicúspides, y los americanos acá ni siquiera lo nombran. Entonces, ¿y por qué esto? Porque hay muchas cosas desconocidas. ¿Cuáles son los buenos candidatos? ¿Es la decisión tener ortopatía para ir a cirugía o no? La expansión de la válvula es la misma que en los pacientes con tricúspide, con válvulas tricúspides. La durabilidad, si las válvulas quedan comprimidas o eliptoides, es la misma. También tampoco no hay nada establecido cómo hacer el sizing. Yo creo, bueno, ahora un poco más, pero antes no había nada, no había algo estándar cómo hacer las bicúspides, y se fue aprendiendo. Y también se veía que había cierta incidencia más de leak perivalvular, de strokes, y no sabíamos mucho los datos sobre eso.
¿ok? Entonces, a lo otro, la terapia antitrombótica, que es como casi todas las TAVI, al comienzo no se sabía mucho cuál era el ideal, pero se creía que los pacientes bicúspidos tal vez tenían que estar anticoagulados porque eran más jóvenes y había un mayor daño en el velo por mayor latido. Pero bueno, todas estas preguntas eran desconocidas. Y en base a eso empezaron a salir publicados registros, no hay ningún estudio randomizado, y los primeros registros que salieron fue el registro de Partner Street, el Bicuspid Registry de TAVI, que sí son pacientes, la gran mayoría de ellos de bajo riesgo. Acá un poco mostrando en la rama del estudio Partner, donde estaban los pacientes randomizados, pero si alguien tenía una morfología bicúspide, entraban al registro. Nosotros teníamos la experiencia de ser parte de todos los estudios Partners y teníamos acceso a los pacientes bicúspides para hacerse TAVI en forma muy temprana, cuando empezaron estos estudios randomizados. ¿Okay? Y bueno, en las características de este registro, y lo otro que hizo Evans también tuvo un registro continuo. Básicamente, cuando el registro se completó, hubo acceso a seguir enrolando pacientes con bicúspide. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Aquí podemos ver las características. Son pacientes más jóvenes que tienen menor comorbilidades, tienen un STS score bajo, de bajo riesgo la gran mayoría. Ojo con los STS. Yo en verdad muchas veces lo que más nuestros cirujanos le creen más que al STS, muchas veces es un STS mentiroso, es un poco cómo se ve el paciente, el buen ojímetro. Pero no, tenían mucho menos enfermedad coronaria, no, como resumen, mucho menor comorbilidad que los otros y por ende siendo pacientes más fáciles de hacer en el sentido de acceder a ellos transcatéter, pero más complejos en la anatomía. ¿Ok? Esto es un poco las gradientes de base. Todo esto eran verdaderas estenosis aórticas, no eran las estenosis de las low flow, low gradient, o como a veces decimos no flow, no gradient. Eran pacientes con una estenosis aórtica claramente severa, ¿okay? Con fracción de eyección conservada y con muy poca insuficiencia aórtica y muy poca presencia de otra valvulopatía. Podemos ver que en general eran pacientes con anillo grande, con un perímetro de 507 en promedio. Y la gran mayoría, como mencionamos y lo describimos en la epidemiología, tenían una morfología tipo 1, seguida por la tipo 0, muy poca prevalencia la tipo 2. ¿Okay? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados fueron bastante buenos. Podemos ver que el procedimiento en sí era un procedimiento corto, donde lo que sí se vio que hubo más valvuloplastías de inicio, con un porcentaje importante de postdilatación, y en relación a las válvulas balón expandibles es raro postdilatar, pero se vio un porcentaje importante de postdilatación que yo creo que a medida que fuimos conociendo más las bicúspides esto ha ido disminuyendo. La estadía fue de 2 días en la UCI, hoy en día un día o un día y medio, por decir así, y casi todo el mundo se fue a la casa. Y bueno, estos son los resultados. Pueden ver que tanto en el registro como en el acceso continuo post estudio, las complicaciones fueron básicamente nulas. Hubo una perforación en el registro, pero eso no creo que está en relación a la válvula o al procedimiento en relación a las tecnicalidades de la válvula, sino más operador dependiente, donde hubo una perforación del ventrículo y una infección del acceso. Obviamente nada relacionado con las válvulas. Y ampliando un poco más a un año, podemos ver que el riesgo de stroke fue muy bajo y casi todos los strokes, como voy a mostrar, sucedieron al comienzo, y las rehospitalizaciones también fueron muy bajas. Y esto es un poco lo que podemos ver de los MACE, de los 3 Composite Endpoints, donde casi todo sucede a un comienzo, después de que pasa, nos habla un poco que la durabilidad de esto es muy buena. ¿Ok? Déjenme cerrar esto acá. Voy a seguir. Lo de stroke, que es un tema muy comentado, sobre todo uno de los primeros registros que mostró que pudiese haber una tendencia a mayor stroke, sucedían durante el procedimiento y después no había mayor riesgo de stroke. Hoy en día hay un estudio de registro del TVT donde mostró que en verdad no había diferencia significativa, pero sigue siendo bajo. ¿Ok? Dentro de los tamaños de la válvula, como dije, la gran mayoría son pacientes con válvulas grandes, hubo muy pocas válvulas de tamaño 20.
¿ok? Casi no había prosthesis mismatch y el aumento de las gradientes o la mejoría fue notoria con áreas promedios de 1.8, que se mantuvieron a lo largo de un año. Esto es súper importante porque esto hay una gran mejoría en relación a la tecnología de las válvulas. Los leaks paravalvulares al año hubo 0 leak moderado o severo y a los 30 días hubo solo 1,4%, lo que habla que con el registro que se hizo con la Sapien 3, y de hecho ni siquiera con la Ultra, que tiene un mejor perfil para leak paravalvular, casi no existía. Y eso yo creo que se dio un poco porque ya sabíamos mucho más de bicúspide en términos del planning, ¿ok? Y en términos a la calidad de vida o al quality of life, bueno, los pacientes hubo una mejoría notoria casi de 20 puntos, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasa? Estos son estudios, uno puede decir, bueno, son estudios, estoy mostrando los estudios de una sola válvula, bueno, esto es el registro que hizo Macar de Cedars-Sinai, donde básicamente comparó bicúspides y tricúspides y podemos ver que los números son bastante similares a largo plazo, o sea, no hay diferencia entre tricúspide y bicúspide, donde los cirujanos decían, no, las bicúspides son solo quirúrgicas, podemos ver que los resultados son muy buenos comparados entre ambas válvulas, incluyendo ambos fenotipos. Y también un poco mostrando acá que también la diferencia se ve un poco con las distintas generaciones de válvulas. A medida que fuimos mejorando las válvulas, hubo una mejoría notoria. Entonces, así como la cirugía ha mejorado las técnicas, las TAVIs también mejoraron su tecnología, disminuyendo el leak al menos con Sapien a dígitos menor de 1%. ¿Ok? Y esto es un poco más de lo mismo. Bueno, ¿y qué pasa como dice, el real life, los registros del el mundo real? Bueno, el registro que comentaba, que es del TVT, donde se hizo un propensity match con los pacientes con tricúspide y bicúspide, y se vio, como dije anteriormente, que no hubo en verdad gran diferencia significativa entre tricúspide y bicúspide en términos de mortalidad y stroke, que eran las grandes preocupaciones. Inclusive más, esto podemos ver que la mortalidad es un poco menor en los pacientes bicúspides. Yo creo que acá hay una selección de pacientes, como dije anteriormente, son más jóvenes al momento de presentarse y tienen menos comorbilidades. Lamentablemente no puedo presentar unos datos que tengo acá del Michigan Registry de TAVIs, pero tenemos un seguimiento casi a 4 años comparando bicúspides, ojalá pronto a publicarse, versus tricúspides, con un propensity match, y vemos que a 4 años no hay diferencia. Si bien se ve una mayor sobrevida en bicúspide, obviamente tal vez por un poco el bias de la edad, aunque al hacer propensity match se mantuvo, no hubo una diferencia significativa en sobrevida, pero sí mostró que bicúspide a largo plazo también tiene muy buena durabilidad y con mínimo leak. Y ojalá se los pueda mostrar en los meses que vienen. Pero otra cosa que hay que saber muy bien con bicúspide es que no todos los animales son iguales, como dicen, all animals are equal, pero otros son más iguales que otros. Si bien ocupamos la clasificación de Sieverts para el fenotipo, creo que al momento de definir tratamiento transcatéter es muy importante entender el fenotipo, pero la distribución del calcio. Y aquí Macar y su grupo publicaron los outcomes en relación al RAFE y al calcio, donde se veía, cuando no hay calcio y no hay RAFE, los outcomes son mucho mejores. Y mientras más calcio, más depósito, más bulky el calcio y más RAFE hay, y más calcio hay en el RAFE, peor son los outcomes. Y en base a eso, esto es muy importante, porque por eso decía, no todas las bicúspides, si bien todos fuimos hechos iguales, no todas las bicúspides son iguales. Es muy importante al momento de decidir y va a implicar mucho la experiencia del operador, la tecnología disponible y cuáles son los outcomes también de cirugía. No es lo mismo tal vez una bicúspide en un paciente joven, alguien que ha hecho mucha bicúspide, que sabe manejarla muy bien, comparado en lugares donde no se hace muy frecuente y cirugía algo que se hace muy frecuente en eso, y tal vez los pacientes ahí se benefician de cirugía. ¿Ok? Bueno, y los mismos resultados en términos de leak paravalvular los mostró Macar, donde mientras más calcio, más probabilidades de tener leak paravalvular. Y eso es un poco una obviedad, pero es importante recalcarlo porque muchas veces uno puede tener expectativas. Si el paciente bien puede ser bicúspide pero añoso y de alto riesgo, al ponerle una TAVI, si yo sé que voy a terminar con un leak, al menos no busco la perfección y lo puedo traer otro día y hacerle y sellar el leak paravalvular con dispositivos como los Amplatzer, etc.
¿ok? Esto es también publicado por el grupo de McCarthy Cedars-Sinai, pero estos son los registros del TVT, donde solo se comparó bajo riesgo, si bien de nuevo no hay significancia estadística, hay un trend a menor mortalidad en bicúspide y stroke, no hubo diferencia. ¿Ok? Entonces, aquí me voy a saltar un poco a la parte más técnica, que es una conferencia de intervencionistas, y que yo creo que es clave. Cuando uno va a hacer bicúspide, el planning es la base de todo. Hay que analizar muy bien la anatomía de estos pacientes, porque no todos los pacientes son cilíndricos, hay algunos que son eliptoides y puede variar un poco la definición y el tamaño de la válvula. ¿Ok? Y porque muchas veces se pueden poner válvulas que ya son muy pequeñas o válvulas muy grandes y van a estar infraexpandidas y puede afectar la durabilidad. ¿Ok? Este es el registro de bicúspide que lideró Didier en Francia, donde básicamente hablaba cómo hacer el sizing, donde era supraanular o infraanular, y en los pacientes donde había un tapering, como casi un triángulo con la punta hacia arriba, recomendaban hacer un sizing supraanular, da que había una menor expansión del RAFE y las válvulas, si uno las medía, en forma en base al ánulos, podía estar infraexpandida. Sin embargo, cabe recalcar que de total de los pacientes al registro, casi el 90% se hizo una medición anular, ¿ok? Y solo un 14-10% tenía la morfología de tapering, donde se sugería tal vez hacer una medición supraanular y no anular para evitar una constricción, tener una válvula eliptoide con posible afección de la durabilidad. ¿Qué hacemos en nuestro centro? Siendo bien honesto, no ocupamos mucho este tipo de sizing. Yo soy, y la razón es porque como hago las valvuloplastías, hago una valvuloplastía más agresiva, donde si voy a creer que esa restricción supraanular me va a impedir la expansión de la válvula, prefiero hacerle una valvuloplastía más agresiva al comienzo y no me ha dado mayores problemas. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas de hacer el supraanular sizing? Es que puedes ver a distintos puntos desde el anillo hacia el borde de los velos cómo se va a comportar la válvula que piensas implantar. Y cuando está entre dos válvulas te puede tal vez facilitar o hacer más fácil el deployment, pero básicamente se van haciendo cortes desde el ánulo hasta arriba, hasta los bordes de la válvula bicúspide, y donde se hace como una simulación de las válvulas. Esto es un ejemplo donde podemos ver una válvula tipo Sivers Zero, donde se hace una válvula 26 y una 29, y pueden ver donde en base a este modelo virtual, el operador puede tener cierta idea cuál válvula va a sellar mejor la válvula bicúspide y cuál válvula va a estar menos constreñida. ¿Okay? Y en este caso, si ustedes me preguntan, uno puede ir con los dos. Creo que si ocupase una 29, obviamente haría una valvuloplastía más agresiva, pero si ocupan una 26 también creo que va a haber un sealing si la hacen en forma más supraanular. ¿Ok? Otra cosa que muchas veces me han contactado amigos en Latinoamérica, a veces está la pregunta de cómo le hago el coplanar. Muchas veces en el escáner es difícil realizarlo. Yo soy un ferviente, creo mucho todavía en la fluoroscopía, en la terapia transcatéter. Trato de no depender tanto del escáner, si bien hay que ser muy bueno analizándolo. Siempre le hago el coplanar view con 2 píxeles en bicúspide, porque cuando son bicúspides tipo 0 es más difícil tener un coplanar. Cuando son bicúspides con RAFE, en forma geográfica se asimilan mucho a las tricúspides y te lo facilita un poco, pero esto es una de las técnicas que uno puede utilizar para definir el ángulo de deployment. Otra cosa muy importante, y aquí yo creo que es clave, es hacer una valvuloplastía previa a las bicúspides. Si me preguntan en qué pacientes, en todos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, te va a definir cómo van a reaccionar los velos, el calcio que está en los velos, si va a estar cerca de las coronarias, etcétera, etcétera, y te puede un poco preparar por si tienes que hacer protección coronaria o no en esos pacientes. Segundo, como mencioné antes, el calcio en estos pacientes está en los bordes, y muchas veces si no le haces valvuloplastía, lo que va a pasar, va a ser muy difícil hacer el delivery de las válvulas y te va a quedar enganchado a los velos. Tercero, estos pacientes muchas veces tienen un ángulo de delivery muy obtuso, y si no le haces valvuloplastía es muy difícil tener ese empuje para meter la válvula al ventrículo.
y ponerla en el plano de deployment. Y por último, si no le haces valvuloplastía y haces un deployment de la válvula y te quedó un leak, y muchas veces ese calcio, un calcio grueso, que si le haces postdilatación puedes casi que perforar hacia los senos y producir una perforación contenida, o a veces no contenida, creo que al hacerlo antes te evita crear estos problemas. ¿Ok? Segundo, las coronarias. Es importante saber que en las coronarias es muy rara la obstrucción en estos pacientes porque viene de los lados, pero hay que fijarse la distribución del calcio. Si el calcio está muy en los bordes de la comisura, pudiese haber un riesgo, o al contrario, si las coronarias son altas y los velos asimétricos, también te puede dar un riesgo, y por eso es importante hacer la valvuloplastía, porque te va a decir un poco cuál es tu riesgo de oclusión, si bien en la gran mayoría de las veces uno lo puede saber con el CT. ¿Ok? Y lo otro también, porque cuando uno hace el deployment de estas válvulas tiende a desplazarse al lado contrario donde está el calcio, y a veces eso te puede hacer te puede como desviar el calcio del alineamiento que está con las coronarias y ocluirlo. ¿Ok? Y es muy importante esto al momento también de decidir las válvulas, primero porque son pacientes jóvenes. Segundo, estos pacientes lo más probable es que requieren un otro valve valve y que desarrollen enfermedad coronaria, y si ponen válvulas supranulares, puedes limitar el acceso a las coronarias o puedes limitar el acceso a la segunda TAVI, y ese paciente puede que requiere una válvula ya cuando está más añoso y de mayor riesgo. El deployment, de nuevo, yo sugiero, si están empezando a hacer un deployment normal, como cualquier válvula tricúspide, el 90% de los pacientes lo pueden hacer así. Ya en pacientes con mucho calcio, donde se ve que hay una fórmula como piramidal, tal vez puede hacer un deployment muy alto. ¿Cuál es la ventaja? Que si lo pones muy alto en las bicúspides no importa, va a sellar igual, aunque si querías estar superficial y te fuiste más de lo que esperabas, las bicúspides te perdonan mucho. En ese sentido, ¿ok? Muy importante hacer un deployment lento, porque a veces puede estar haciendo el deployment y aparte de mirar el balón y la válvula, hay que estar mirando el calcio, fijarse en las coronarias, fijarse que no está empujando ese calcio más allá de los senos y con perforación. En los pacientes con bicúspide hay que hacerlo lento y controlado, casi como una válvula mitral. De nuevo, hay muchos algoritmos, hay mucha gente que habla de expertise, se juntan, escriben papers, y al final del día son muchos paperólogos, y si bien este algoritmo está en un consenso de expertos publicado en esta revista, para mí no es un consenso que me facilita la toma de decisiones. Entonces no te habla mucho del calcio, de las coronarias, de la aorta, y yo me tomé la facilidad de crear mi propio algoritmo, que no es tan complejo como este algoritmo tipo Matrix, y un algoritmo, lo llamo de Villa Blanca, no lo he patentado, pero básicamente, si el paciente es de bajo riesgo, con anatomía favorable, creo que es muy importante saber lo que quiere el paciente. Acá yo he hecho también pacientes de 45 años, 50, que no quieren válvula mecánica y que quieren estar activos, hacer ejercicio. Bueno, y si el paciente quiere una sola válvula, a la válvula mecánica. Pero si el paciente no quiere válvula mecánica y cirugía, dice no, es quirúrgico, si cirugía le va a poner una válvula menor a 25, 23 en una paciente mujer, mejor le hago una TAVI, porque va a crear un problema en el futuro en válvulas pequeñas, prosthesis mismatch, lo más probable espacios pequeños para las coronarias. Y si le puedo poner una válvula mayor de 26 y si la cirugía me va a ofrecer algo más pequeño, ir con la TAVI como primera opción, y yo creo que aquí no hay mucho que perderse, ocuparía una válvula expandible por todo lo que hemos hablado anteriormente. Ya en pacientes de menores de 65 años, donde tienen un riesgo intermedio, pero con problemas de raíz, coronarias bajas, mucho calcio o left main, tal vez ahí cirugía sería la mejor opción en ello. Pero ya si los pacientes son de alto riesgo inoperables, si bien son jóvenes, tal vez considerar TAVI en centros experimentados, o cirugía también en centros con experiencia. ¿Okay? Una vez que pasamos a todos los sobre la edad de 65, lo puse como corte, y yo aquí pongo a todos los riesgos en la misma película. Si la anatomía es favorable, considerar primero balón expandible, sobre todo si mientras más joven sea el paciente. Si consideran autoexpandible, tratar de considerar hacer la revascularización antes, porque si no después va a ser un caos. Y también considerar qué va a pasar con la segunda válvula. Hoy en día, cuando pongo válvula en pacientes jóvenes, ya estoy pensando en la segunda, y mi deployment de esa válvula va a ser en relación a la segunda válvula. De hecho,
ya pasé a hacer deployments altos a hacer deployments más bajos, sobre todo para tener acceso a las coronarias y no producir secuestro de los senos. Y de nuevo, si son pacientes con una anatomía no favorable, tal vez cirugía sí se puede o TAVR en centros con experiencia. ¿Okay? Y en pacientes mayores de 80 años, de nuevo, yo creo que no hay mucho donde perderse. TAVI debiese ser la primera opción y en donde la anatomía, si bien ya es muy catastrófica y el operador no se siente con la confianza, tal vez considerar cirugía o derivar a otros centros. ¿Ok? Como puntos a tomar, creo que las TAVIs en bicúspide se pueden realizar. Son más complejas y hay que darle más análisis, pero cuando se hace un buen análisis creo que son igual de feasible que las tricúspides. Nosotros acá ser bicúspide no te excluye el algoritmo a menos que tengas multivalvular o una aorta dilatada. Se necesita cierta experiencia, no recomiendo hacer bicúspide si están a los fellows empezando a hacer TAVI, tal vez hacerla con alguien más senior. Y lo más importante de ello es la morfología y el calcio. ¿Okay? Tenemos muy buenos datos con SAPIEN 3 del registro, donde son iguales a los estudios randomizados. Hay muchas maniobras en el planning que es bueno tener en consideración, sobre todo para tener un deployment adecuado y óptimo. Considerar si van a ser bicúspide, tratar de evitar las autoexpandibles o supraanulares en relación al lifetime management, donde tal vez le va a poner una supraanular y después a la segunda válvula va a tener que mandar al paciente a cirugía. Y eso sería. Muchas gracias por su tiempo.